Cuando pensamos en sagas juveniles de futuros distópicos, es imposible no mencionar a los Juegos del Hambre, una historia que no solo vendió millones de copias en todo el mundo, sino que también logró convertirse en un fenómeno cinematográfico, impulsando la carrera de Jennifer Lawrence y dejando escenas grabadas en la memoria colectiva de muchos, como el saludo de los tres dedos, la chica en llamas o el famoso Sin Sajo. Pero en vista de que el éxito comercial no es lo mismo que el éxito creativo, surge la gran pregunta de si esta saga fue una adaptación fiel o no a la historia original de los libros, porque no podemos olvidar que compartió taquilla con sagas como Divergente, El Corredor del Laberinto y otros intentos de revivir el género juvenil en el cine. Pero como ya sabemos, ninguna de ellas logró alcanzar el mismo impacto cultural, crítico y financiero que tuvo Katniss Everdeen cuando liberó a todo Panem. Bueno, en este video vamos a analizar qué fue lo que hizo que los Juegos del Hambre funcionara tan bien en la pantalla grande. Hoy conocerán cómo nació esta idea en la mente de su escritora y cómo sus libros se convirtieron en un bestseller mundial. También descubrirán las diferencias más interesantes entre los libros y las películas, para llegar a una conclusión sólida acerca de si solo vimos buenas películas o si realmente fue una buena adaptación de esta maravillosa saga. Mi nombre es Luis Cifuentes. Ahora sí, pónganse cómodos en este video que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a CinemaZoom. Cuando hablamos de los Juegos del Hambre pensamos en Katniss, en el Capitolio y en el Sin Sajo, pero antes de eso hubo una mente inquieta buscando cómo contar algo distinto a lo que se estaba leyendo últimamente. Y esa mente inquieta era la de Susan Collins, una escritora cuyo camino comenzó en la televisión infantil y que durante años trabajó como guionista para canales como Nickelodeon. Y puede sonar curioso, pero este tipo de trabajos fue lo que le permitió entender a fondo cómo piensa el público joven, cómo captar su atención y cómo transmitir mensajes complejos de manera clara. Su carrera como guionista la ayudó a escribir proyectos más grandes, por eso en 2003 decidió publicar una saga llamada Las Crónicas de las Tierras Bajas, una fantasía juvenil con un aire aventurero protagonizada también por un chico común que descubre un mundo subterráneo bajo la ciudad de Nueva York. Aquella serie de libros tuvo un éxito moderado, especialmente en los Estados Unidos, pero lo importante es que allí Collins comenzó a experimentar con dos elementos que más tarde serían la columna vertebral de los Juegos del Hambre, es decir, la acción constante y el trasfondo bélico disfrazado de aventura. Ahora bien, muchos nos hemos preguntado qué fue eso que la llevó a concebir Panem y los Juegos del Hambre. Bueno, esto Collins lo explicó varias veces diciendo que una noche estaba cambiando de canales y se encontró con dos imágenes radicalmente opuestas. En un canal se veía un reality show lleno de gente compitiendo por fama, mientras que en otro un noticiero estaba transmitiendo escenas de la guerra en Irak. Entonces fue justo en ese momento donde el choque entre el espectáculo y la crudeza de la violencia encendió la chispa. Ella dijo que esas dos imágenes comenzaron a mezclarse en su cabeza y de allí surgió la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si un gobierno usara a los jóvenes como piezas de entretenimiento y control social al mismo tiempo? Bueno, lo curioso es que la respuesta se complementó con el hecho de que de pequeña había sido lectora de mitología griega y romana, y el mito de Teseo y el Minotauro fue lo que activó su imaginación. Y para quienes no lo saben, este mito trata de los jóvenes atenienses que son enviados como sacrificio a un laberinto donde eran cazados y devorados. En los Juegos del Hambre, la arena es ese laberinto moderno, el Capitolio es el poder que exige tributos y los tributos son esos jóvenes condenados a morir mientras la sociedad mira el espectáculo. Y a eso se sumaba un factor muy personal acerca de su padre Michael Collins, quien fue oficial de la Fuerza Aérea y sirvió en Vietnam, lo que hizo que ella creciera escuchando relatos de primera mano sobre la crudeza de la guerra, las pérdidas humanas y el costo real de los conflictos. Así que con toda esa idea en su cabeza, Susan Collins comenzó a escribir el borrador del primer libro casi de forma obsesiva, y en 2008 publicó el primer libro titulado The Hunger Games o Los Juegos del Hambre en español. Esa primera parte fue un éxito casi inmediato, las críticas lo elogiaron por su ritmo fulminante y por su capacidad de mezclar entretenimiento juvenil con un trasfondo político. Así que en cuestión de semanas ya estaba en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Pero como era de esperarse, las comparaciones no tardaron en aparecer, porque muchos lo llamaban la nueva Harry Potter o el sucesor de Crepúsculo. Sin embargo, había algo que diferenciaba a Susan Collins de escritoras como J.K. Rowling y Stephanie Meyer, porque mientras que sus sagas se centraban en la magia o en el romance sobrenatural, los Juegos del Hambre hablaba de política, control mediático, dictadura y propaganda, que eran temas más rudos que conectaron con un público adolescente que ya estaba cansado de las mismas fórmulas. Y para sorpresa de muchos, tan solo un año después llegó el segundo libro titulado Catching Fire o En Llamas, y en 2010 la trilogía cerró con Mockingjay o Sin Sajo.
De forma que estos libros publicados casi de forma consecutiva fue lo que consolidó a este fenómeno, ya que no hubo pausas largas ni expectativas eternas, sino que la historia llegó, golpeó fuerte y cerró en apenas 3 años. ¿Y ustedes qué? ¿Ya conocían el origen de esta idea o es la primera vez que la escuchan? Los invito a dejar su opinión en la cajita de comentarios. El éxito de los Juegos del Hambre no pasó desapercibido en Hollywood, quien puso el ojo al fenómeno que en menos de 2 años ya había vendido millones de ejemplares en Estados Unidos y que había sido traducido a decenas de idiomas en todo el mundo. Pero aquí había un problema, porque los Juegos del Hambre no era una historia juvenil fácil de adaptar. Es decir, tenía romance, acción y un mundo distópico, pero también incluía violencia explícita, crítica política y un tono mucho más oscuro de lo habitual para el cine adolescente de la época. Y es que para esas fechas Crepúsculo había dominado la taquilla y Hollywood buscaba desesperadamente el próximo gran fenómeno juvenil. Así que la pregunta del millón era si serían capaces de adaptar los Juegos del Hambre sin suavizarlo demasiado. Finalmente, Lionsgate fue el estudio que se quedó con los derechos mundiales de la obra y esto no fue casualidad, porque Lionsgate no era un gigante como Warner o Disney, sino un estudio más pequeño que buscaba su propia franquicia. Ellos veían en los Juegos del Hambre la oportunidad de repetir lo que había pasado con Harry Potter para Warner o Crepúsculo para Summit Entertainment. El reto principal fue encontrar a la persona adecuada para dirigir la primera parte, y al final de una cuidadosa búsqueda, el elegido fue Gary Ross, un director que no tenía una carrera desbordada de títulos, pero sí un estilo muy particular y sensibilidad narrativa. Él quería que la película fuera fiel al espíritu del libro, mostrando la crudeza del Capitolio y el dolor de los tributos, pero dentro de los límites de una clasificación PG-13, lo que significaba que no podía mostrar la violencia de forma tan explícita. Y ese sería uno de los primeros grandes dilemas de la adaptación, porque muchos se preguntaban cómo transmitir el horror de los juegos sin enseñar demasiada sangre. Poco después vino el casting, otro de los puntos más delicados, y aquí sí o sí tenemos que hablar de Jennifer Lawrence, porque cuando ella fue anunciada como Katniss Everdeen hubo algo de polémica, y es que muchos fans la consideraban demasiado mayor para el papel, ya que ella tenía 20 años cuando la eligieron, mientras que Katniss en los libros tenía 16. También hubo críticas sobre su físico, su tono de piel y hasta por su falta de fragilidad para interpretar a una chica que venía de un distrito empobrecido. Sin embargo, la escritora de toda esta historia apoyó de inmediato la elección diciendo que Jennifer tenía la fuerza y la vulnerabilidad necesaria para encarnar a su protagonista. Pero el conflicto de la edad no solo ocurrió con ella, sino con otros personajes como Josh Hutcherson para ser Peeta Mellark y Liam Hemsworth como Gale Hawthorne, dos actores que se convirtieron rápidamente en el eje del triángulo amoroso, aunque como veremos más adelante, ese triángulo en los libros tiene un peso muy distinto al que se vio como algo forzado en el cine. Cuando tuvieron listo el reparto, comenzó la adaptación del guión, lo cual significó otro reto, porque los libros están narrados en primera persona desde la mente de Katniss, pero aquí necesitaban que viéramos las cosas desde otro punto de vista para hacerla más entretenida, y esto obligó a los guionistas y al propio director a tomar decisiones clave. Por ejemplo, en la película vemos escenas en el Capitolio y en la sala de control de los juegos, pero esos momentos nunca aparecen en los libros, así que este fue uno de los grandes cambios narrativos para que el espectador entendiera cómo funcionaba el sistema detrás de la arena. Así que después de todo, esta era una adaptación que caminaba en una cuerda floja, ya que hacerla demasiado fiel podría ser demasiado dura para el público adolescente. Pero si se suavizaba mucho, corría el riesgo de decepcionar a los fans, y a pesar de esta complejidad, la producción de la película arrancó oficialmente en 2011, y un año más tarde se estrenó la primera parte de lo que sería la sensación juvenil durante varios años. Uno de los debates más intensos entre los fans siempre ha sido qué tanto se parecen las películas a los libros, y aquí es donde los Juegos del Hambre destaca frente a muchas adaptaciones juveniles que se perdieron en su propia narrativa, porque a diferencia de ellas, aquí pudimos ver que se mantuvo sorprendentemente fiel al material original, pero como toda adaptación también sacrificó personajes, cambió ciertos detalles y suavizó algunos elementos, así que a continuación vamos a conocer algunos de ellos. Para esta adaptación se invirtieron más o menos 78 millones de dólares y como era de esperarse el impacto fue inmediato y la película recaudó casi 700 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose así en un fenómeno cultural y consolidando a Jennifer Lawrence como una de las estrellas más grandes de Hollywood.
Pero a pesar de su éxito, algunos sintieron que le faltó más violencia gráfica, ya que en el libro las muertes de los tributos son mucho más grotescas, detalladas y crueles. Pero como la finalidad de este video es que ustedes saquen sus propias conclusiones, mejor hablemos ya de las diferencias más notorias entre los libros y las películas. En el libro, Haymitch aparece en la cosecha todo borracho y se cae del podio causando todo un show, pero en la película por cuestiones de tiempo no lo presentan hasta que van de camino al Capitolio. Un cambio leve que no afecta mucho y en mi opinión más acorde al ritmo narrativo. En la novela, cuando Katniss se ofrece como tributo, los habitantes del Distrito 12 hacen la señal de los 3 dedos porque en ese momento todos conectaron con ella por su valentía, ya que eso simboliza un gesto de amor y respeto, pero también es una forma de decir adiós a los muertos. Es decir, con esa señal silenciosa estaban diciendo que sabían que todo eso estaba mal, que posiblemente ella moriría en la arena, pero que aún así su distrito la recordaría con respeto y admiración. Aunque más adelante esto se convierte en un símbolo de los rebeldes, claro, pero antes de eso era una señal usada desde hacía tiempo y más que todo en los funerales. Bueno, en la película nunca explican su origen y eso hace que se vea como un gesto de rebeldía y ya, lo cual funcionó muy bien, aunque ese no es el origen real. También tenemos que mencionar un personaje que conocemos en los libros llamada Madge. Es la hija del alcalde del Distrito 12 y vive en la zona más pudiente de esa región. Pero en la película fue totalmente eliminada. Ella y Katniss eran como amigas aunque tenían ciertas diferencias, pero el punto es que este personaje fue quien le regaló la insignia del sinsajo a ella y no la anciana del mercado. Y sí, aunque Madge era alguien poco relevante en la trama, es una lástima que la excluyeran sabiendo que el símbolo del sinsajo era algo tan importante más adelante. En su lugar, Prim es quien le devuelve la insignia para que la proteja durante los juegos, pero esas líneas no eran suyas, sino de Madge, la cual muere con el alcalde y su familia cuando el presidente Snow bombardea el distrito al final del vasallaje. En la novela, cuando Gale se despide de Katniss antes de que se vaya al Capitolio, este está a punto de decirle algo, pero la puerta se cierra y ella queda confundida. Él le dice algo así como que recuerda que yo y el resto no se escucha porque son separados. En este punto algunos aseguran que él solo le iba a decir recuerda que yo prometí cuidar a tu familia, pero otros como yo creemos que en realidad iba a confesarle sus sentimientos diciendo recuerda que yo te amo. El caso es que este diálogo confuso decidieron omitirlo por completo en la película, y esto la verdad no me agradó, porque el simple hecho de que no mostraran ese momento hace que el triángulo amoroso que vemos más adelante se vea medio forzado, lo cual no es así en los libros, porque si hubiesen dejado esas palabras aunque sean medias, sus intenciones con Katniss hubiesen tenido más sentido en toda la trama, pero bueno. En los libros, Cinna es quien le dice a Katniss y a Peeta que se agarren de las manos en la carroza, pero en la película cambia y es una idea espontánea de Peeta, lo cual funciona muy bien porque resalta aún más su astucia. Así que como vemos, no todos los cambios son tan malos que digamos. Otro ejemplo de estos cambios positivos es que la demostración de fuerza que Peeta hace en los entrenamientos por sugerencia de Katniss no está en la novela, sino que fue incluido en la película para darle más sentido al valor que los tributos rudos del Distrito 1 y 2 le dan a él más adelante. Cuando Katniss dispara su flecha contra la manzana en la evaluación individual, le terminan dando una calificación de 11 puntos y todos celebran. Incluso yo cuando la vi por primera vez me alegré mucho por ella, pero en el libro se traduce más como un gesto de venganza por parte del jurado o los vigilantes, ya que a pesar de que un puntaje alto significa más habilidad, también es una forma de decirle a los demás tributos que ella era muy peligrosa y que la tenían que eliminar primero si querían sobrevivir. Así que en vez de ser una victoria, en realidad esa calificación fue una sentencia, pero esto como lo vimos no lo explican en la película. En el libro, las escenas de Seneca, Caesar, Claudius, la sala de control y algunos momentos clave del presidente Snow no existen, ya que todo sucede a través de los ojos de Katniss. Pero en las películas sí, y la verdad esto complementó muchas cosas que en la novela no pudimos ver, así que punto a favor de estas escenas creativas porque funcionaron muy bien. En la novela, luego de la muerte de Rue, el Distrito 11 le envía a Katniss una porción de pan como gesto de agradecimiento, lo cual es un momento muy importante porque eso jamás había ocurrido. Y es que se supone que cada distrito solo apoya sus propios tributos, así que esto refuerza más el comienzo de la unión de los distritos de Panem. Pero en la película ese momento fue eliminado por completo y en su lugar mostraron la revuelta que hicieron luego cuando Katniss hace la señal de los 3 dedos ante las cámaras, lo cual es un cambio que funciona, sí, pero la verdad yo me quedo con el pedacito de pan.
Al final de los juegos, cuando liberan a los mutos con forma de perros, hay dos formas en las que los tributos llegan a la cornucopia. En la película estos aparecen como si salieran del suelo, los persiguen y Pita junto a Katniss logran subirse a la plataforma donde vemos que aparece Cato y comienza la pelea. Pero en la versión original, al menos en mi opinión, es más interesante, porque ellos ven que Cato está huyendo de algo, entonces cuando se dan cuenta de que se trata de los mutos, los tres corren para no ser devorados. Sin embargo, luego comienzan a luchar y bueno, Cato es eliminado por Katniss. Y hablando de estos mutos, otro detalle es que aunque en la película esas criaturas parecen perros entrenados, en los libros se dice que son como lobos que por momentos corren sobre sus patas traseras. Aparte de que tienen rasgos de los tributos caídos y eso resulta más espeluznante. Incluso hay un momento en donde Katniss ve que un muto tiene los ojos de Rue y eso le impacta muchísimo. Además que eso demuestra lo poderoso y retorcido que es el Capitolio y sus experimentos. Pero ok, ese cambio se puede justificar por cuestión de tiempo, ya que esta película de por sí es larga y estas inclusiones podían alargarla aún más, cosa que pudo haber afectado ese momento cumbre de la película. Otra de las diferencias más evidentes es que en la novela Pita pierde su pierna al final, cuando van a los juegos y son reconstruidos en el Capitolio, ya que ambos terminaron muy mal y por eso le amputan parte de la pierna y le colocan una prótesis que va a tener el resto de los libros. Pero esto en la adaptación fue totalmente omitido por alguna razón. Por eso es que siempre he dicho que en los libros todo es más explícito que en las películas, pero bueno, de igual eso no era tan relevante en la trama. En lo personal, pienso que estos cambios terminaron funcionando muy bien, incluso hay otras diferencias en cuanto a colores de ojos, cabello, piel e incluso ropa, pero como son tan mínimos no los incluí. Y bueno, esas son las diferencias que pude notar y que llamaron mi atención en esta primera parte, pero si creen que olvidé mencionar otra, pueden dejarla en la cajita de comentarios para que quienes no hayan leído los libros las conozcan. Para muchos esta es la mejor película de toda la saga. El director Gary Ross tenía una agenda muy apretada y el estudio le estaba dando muy poco tiempo para llevarla a cabo, ya que Jennifer Lawrence tenía que comenzar a filmar X-Men Días del Futuro Pasado en su rol de Mystique. Por esa razón, Ross no aceptó el cargo y fue reemplazado por Francis Lawrence, quien había dirigido la película de Soy Leyenda y eso fue bien visto por el estudio, porque sabía manejar producciones costosas y llenas de efectos visuales. Este director le dio un salto de calidad enorme a la dirección, con escenarios más amplios, mejor diseño visual y una arena más espectacular. Y bueno, su trabajo fue tan bueno que se quedó para dirigir el resto de sagas, incluyendo la precuela que conocimos originalmente como The Ballad of Songbirds and Snakes o Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes que vimos en 2023. Y como es de esperar, también estará a cargo de Sunrise on the Reaping o Amanecer en la Cosecha, que tiene fecha de estreno para finales del 2026. Para esta segunda parte se invirtieron aproximadamente $130 millones y recaudó un aproximado de 861 millones en todo el mundo, aunque algunas fuentes indican que fue mucho más que esa cifra, especulando que llegó a rozar los $1.000 millones, aunque la verdad eso nunca fue confirmado del todo. Pero es que esta secuela fue tan bien recibida que los críticos y fans coincidieron en que En Llamas superó a la primera entrega en ritmo, tensión, personajes secundarios como Finnick y Joanna y un clímax final que dejó a todos con ganas de más. Así que desde entonces hasta estos días los fans la catalogaron como la mejor de toda la saga y con justa razón. Después de ganar los juegos, vemos que Katniss y Gale salen por allá a cazar o caminan juntos por el pueblo, pero la gente no se extraña al verlos tan juntos, porque recordemos que para el mundo ella y Pita son la pareja del año. Bueno, si mal no recuerdo, en el libro se insinúa que el Capitolio comenzó a decir que ellos eran primos para cuidar la imagen entre ella y Pita, pero en la película por lo que vimos omitieron todo esto porque tal vez no lo consideraron importante, pero lo que sí es importante es que ustedes lo sepan. También notamos que el gato de Prim cambia de color, primero es este y luego es este, pero es que en realidad en la novela sí era de este color, así que me pareció una corrección acertada, pero de igual forma ese descuido de adaptación en la primera parte me pareció un error que me sigue causando ruido. En el libro cuando Katniss y Plutarch bailan en el banquete del Capitolio, este le dice que ya son las 12 y que debe ir a una reunión, pero lo dice señalando su reloj que deja ver en un destello el símbolo del sinsajo en él, lo cual fue totalmente omitido en la película. En mi opinión, esta escena era muy importante porque él estaba dando una pista de que la próxima arena sería una especie de reloj, además de insinuarle que estaba con la rebelión, aunque por otra parte también iba a quitarnos el factor sorpresa cuando se revela que él está a favor de la causa. La verdad eso no me gustó mucho, pero al mismo tiempo lo entiendo, y si destaco esa diferencia es para que se entienda que ver estos pequeños detalles en los libros a veces puede mostrar más de lo que vemos en pantalla.
En ese mismo banquete vemos que Katniss por accidente mira a través de una puerta donde se ven unas pantallas que están transmitiendo el levantamiento de los otros distritos, pero en realidad eso lo hicieron para eliminar a dos personajes que aparecen en esta novela. Ellas son Bonnie y Twill, dos chicas que escapan del distrito 8 y cuando Katniss las ve en el bosque le cuentan que se dirigen hacia el distrito 13, ya que se rumora que ahí todavía quedan sobrevivientes pero que el Capitolio no los ataca por un acuerdo que hicieron hace mucho tiempo, porque recordemos que en el 13 era donde se creaban las armas nucleares de Panem antes de la rebelión. Sin embargo, como vimos en la película, ellas fueron eliminadas y reemplazadas por unas imágenes en una sala de control. Así que como ven, esta revelación tiene más historia en el libro, por eso me quedo con Bonnie y Twill y no con el par de pantallitas. En la película vemos que Plutarch en varias ocasiones logra manipular al presidente Snow con sugerencias estratégicas entre comillas a su favor, pero el punto es que el presidente Snow de los libros en su vida le haría caso a las sugerencias de alguien como Plutarch. Y sí, se entiende que fue para aportar más peso a las decisiones, pero el villano del libro jamás se dejaría manipular por absolutamente nadie en todo Panem. A diferencia de la primera película, luego de la evaluación privada con el jurado, aquí no vemos la puntuación en pantalla ni nada como en los primeros juegos, sino que omitieron esta escena totalmente. Sin embargo, en la novela sí se revela que Peeta y Katniss tienen una calificación de 12 puntos, pero de una vez lo interpretan como un gesto de venganza para convertirlos en blancos que seguramente todos querrán eliminar primero, cosa que en la primera ocasión celebraron de forma genuina sin darse cuenta de la verdadera intención del Capitolio. Y finalmente en el libro se nos dice que Peeta no sabe nadar y Finnick es quien lo rescata y lo lleva hasta la cornucopia, pero en la película no solo nada profesionalmente, sino que elimina a otro tributo estando bajo el agua. Y bueno, es evidente que ese cambio lo hicieron para no restarle fuerza a su personaje, y por eso fue que también eliminaron lo de su pierna artificial. Y al igual que en la película anterior, aquí hay cambios leves en cuanto a detalles de color, prendas y esas cosas, pero dejando eso de lado y teniendo en cuenta estos cambios que he mencionado, pienso que esta fue más fiel que la primera parte. Obviamente con cambios imperdonables como Bonnie y Twill que no debieron eliminarlas, pero del resto estuvo muy bien adaptada, y tal vez fue por eso que la base de fans la bautizó como la mejor de toda la saga. Cuando se tomó la decisión de dividir la adaptación en dos partes, muchos se cuestionaron si era necesario hacerlo y bueno, comercialmente hablando sí tiene sentido, pero narrativamente no tanto. La parte 1 se centra en la propaganda de guerra con Katniss aceptando su rol como sinsajo, mientras que el Distrito 13 se levanta como nueva fuerza de poder, aparte de la guerra psicológica contra el Capitolio y del Capitolio contra Katniss. Y aunque intentaron ser lo más fiel posible, las cosas en ese punto no les salió como esperaban, porque muchos espectadores la consideraron como la entrega más floja, más gris, con poca acción y muchas escenas de locaciones en silencio. Aún así tiene méritos muy importantes, porque muestra con crudeza la manipulación de la imagen pública, la fragilidad emocional de Katniss y plantea la guerra no solo como enfrentamiento físico, sino como una batalla mediática. No es la más entretenida, pero sí aporta una reflexión interesante al contexto de la trama. Sin embargo, esta división por parte de Lionsgate se debió más que todo a que se dejaron llevar por la moda que ya habían impuesto Harry Potter y Crepúsculo, las cuales habían funcionado muy bien al dividir sus finales en dos partes. Además, no conformes con todo eso, esta primera parte dura aproximadamente 2 horas, que siendo honestos se hacen eternas y hasta sufribles en ocasiones, porque en vez de darnos escenas de acción, caminan por aquí, caminan por allá, muestran naturaleza, dejan escenas en silencio y pare de contar. Escenas que si se recortan no afectan en nada la trama y la dejarían perfectamente como una película de hora y media, algo que sin duda alguna hubiese funcionado mejor. Incluso si hubiesen hecho una mega producción final de casi 3 horas, hubiese sido un éxito histórico y la gente hubiese ido sin importar el tiempo en pantalla. Pero bueno, eso lamentablemente no fue lo que pasó, de hecho ocurrió todo lo contrario, pero ya vamos para allá, porque primero deben saber que para esta primera parte se invirtieron más o menos $125 millones, recaudando un aproximado de 755 millones a nivel mundial, aunque hay quienes especulan que fue más que eso, pero la verdad lo dudo porque la película es extremadamente lenta, interesante en ocasiones, sí, pero lenta. Sin embargo, esa falta de velocidad cambia en Sinsajo parte 2, ya que aquí vemos que hay más guerra, con escenas de acción muy impactantes, la invasión al Capitolio, las trampas en todos lados y la batalla final contra Snow, que a decir verdad, en mi opinión se sintió más como un juego del gato y el ratón, porque ese momento final fue muy breve.
Para este cierre se invirtieron 160 millones de dólares y logró recaudar al menos 652 millones en todo el mundo, lo cual fue toda una sorpresa, porque se suponía que esta parte fue más movida que la anterior, que fue a paso de tortuga muda. Yo por mi parte pienso que fue porque el público creía que este final iba a ser tan aburrido como la parte 1, y al tener tan poca expectativa terminó afectando la taquilla. Además, para esos tiempos, sagas como Divergente y El Corredor del Laberinto estaban también proyectándose casi que al mismo tiempo, y eso hizo que buena parte de la audiencia migrara a otras salas en vez de arriesgarse a ver una parte 2, que posiblemente sería tan sufrible como la parte 1. Y como cereza del pastel, el 13 de noviembre de ese 2015, París estuvo bajo ataques coordinados que desvivieron a 130 personas y dejaron muchos heridos. De forma que el pánico en la comunidad europea hizo que muchos prefirieran estar seguros en casa que exponerse en las salas de cine. Y aunque esto pasó en Francia, todos en Europa estaban preocupados por si se repetían esos eventos. Así que el estreno de Sin Sajo parte 2, que fue el 19 de noviembre, se vio afectado en taquilla porque esa tragedia estaba muy reciente. Así que como vemos, esta vez la suerte no estuvo de su lado. Lo que sí se debe reconocer es que este cierre trasladó con fidelidad el mensaje central de que en la guerra no hay ganadores reales, solo sobrevivientes marcados por cicatrices. Aquí vemos que Katniss no sale como una heroína gloriosa, sino como alguien roto que intenta encontrar la paz en una vida simple. Pero bueno, para bien o para mal, lo hicieron de manera muy fiel al libro, y por eso en este vídeo las diferencias entre el libro y estas dos partes decidí encajarlas en una sola sección. Una de las diferencias más notorias la vemos en el personaje de Effie Trinket, que no aparece en Sin Sajo sino hasta el final cuando van a ejecutar al presidente Snow, pero en la película la vemos en buena parte de la trama. Según la novela, cuando ocurrió el escape del vasallaje, ella fue capturada por el Capitolio y se mantuvo como prisionera hasta que al final es liberada. Incluso cuando se reencuentra con Katniss al final, ella la ve muy demacrada y con una mirada vacía, ya que estuvo incomunicada durante todo ese tiempo. En cuanto a esto, pienso que este cambio fue necesario, porque gracias a ella es que hay respiros de comedia entre los momentos tensos en el Distrito 13. Incluso la despedida que vimos en pantalla con ese abrazo y casi en lágrimas no existe en el libro. Así que sí, la Effie de esta última película es muy distinta a la que se describe en la última novela. Pero a pesar de todo esto, no podemos negar que ella fue uno de los mejores personajes que tuvo la saga. En buena parte del libro, Katniss recuerda constantemente a Peeta. De hecho, lo hace muchísimas veces hasta el punto en que se siente insufrible, y esto lo adaptaron muy bien en Sin Sajo parte 1. Porque en repetidas ocasiones vemos que ella nombra a Peeta para todo, como si el mundo girara en torno a Peeta y ya, y eso de verdad fue muy estresante. Y hablando de Peeta, en la película después que lo rescatan del Capitolio, vemos que Prim habla con él para convencerlo de que Katniss no es lo que le han hecho creer. Pero en el libro quien tiene esa conversación es Deli, una amiga suya de la infancia que logró escapar a tiempo del Distrito 12. A mí ese personaje eliminado no me interesó mucho, ya que Prim es casi que un alma pura que no mentiría. Además de que genera mucha confianza y tranquilidad, a diferencia de Katniss, que es más volátil. En la novela vemos que Katniss y Johanna son parte de una prueba donde deben superar su mayor debilidad para poder ser parte de una misión. Pero Johanna no califica porque entra en crisis al ver mucha agua, lo cual le recuerda las torturas que vivió en el Capitolio. En cambio, Katniss solo debe aprender a ser paciente y a obedecer órdenes en un escenario tenso. Pero ella termina haciendo caso y califica, así que de esa forma es que ella logra salir hacia el Capitolio. En cambio, la película resume todo eso cuando lo vemos infiltrarse como un shinobi en el lugar donde están las armas más poderosas de ese distrito. Un lugar que debería estar extremadamente vigilado, pero aquí nadie la ve y nadie la escucha. Incluso vemos que pasa por ahí como si nada. Y bueno, debo admitir que este cambio no me gustó en lo absoluto, porque hubiese sido más sólido lo de la prueba de obediencia. Sobre todo porque el 13 se describe como un lugar muy estricto y controlado, pero el punto es que aquí ella llega solita al Distrito 8 y en el libro llega con el equipo completo. Por otro lado, las hermanas Leck tienen muertes separadas y no juntas como vimos en la película cuando bombardean el edificio. En la emboscada de las alcantarillas, Leck 1 muere cuando los mutos lagarto atacan a los que están de últimos, dando a entender que ella pierde la vida. Y en cuanto a Leck 2, ella sí muere por dardos que se activan en una trampa, casi como lo que sucedió en la película. Y a decir verdad, pienso que este cambio fue un acierto, ya que al ser eliminadas juntas cuidándose entre sí, le dio el toque desgarrador que les quedó muy bien.
Por otro lado, a la Annie que vemos en las películas la representaron muy normal, con algunos traumas, pero no como la desequilibrada que se describe en las novelas. Y es que en serio parecen dos personajes totalmente diferentes. Yo la verdad no vi la necesidad de hacerla tan estable emocionalmente, porque hubiese sido mejor verla más loquita para reforzar lo despiadado que puede ser el Capitolio. Pero bueno, eso fue lo que nos dieron. El cierre de Gale en la película fue algo creativo para verse solo en pantalla, porque esta conversación no aparece en el libro, aunque fue muy interesante, ya que con esto Katniss se convence de que las bombas que cayeron no habían sido parte del Capitolio, sino una orden de Coin, lo que reforzó su decisión al final cuando termina quitándole la vida. Cuando en la película vemos que Haymitch visita a Katniss en su prisión preventiva por haber desvivido a la presidenta Coin, en realidad en la novela se dice que fue Plutarch quien habló con ella para ponerla al tanto de la situación. Pero en vista de que el actor Philip Seymour Hoffman falleció casi al final del rodaje, tuvieron que reemplazarlo y por eso es que Haymitch lee una carta enviada por él. Y hablando de Haymitch, el beso entre ella y Effie fue una escena totalmente hecha para la adaptación, ya que ni ese beso ni esa despedida emotiva están en el libro. Y como dije anteriormente, a mí esto me pareció muy acertado, porque se destacó de forma memorable el cierre de este par de personajes. Llega el final y con él las últimas diferencias de la saga. Cuando Katniss vuelve al Distrito 12, en la novela hay todo un proceso de sanación, de superación en ella y sobre todo de la reconstrucción del distrito que había sido bombardeado. Y a pesar de que en la película decidieron omitir muchos de esos detalles, es un hecho que conservaron otros aspectos más simbólicos, como cuando se desahoga con el gato de Prim y luego lo abraza, o donde vemos que Peeta y ella superan esa etapa de duelo juntos. Y en cuanto a los dos hijos que tienen, aquí vemos al mayor como el niño y a la menor como una niña, aunque en el libro eso era al revés. Además de eso, hay que admitir que ese final de las películas es hermoso al lado del que escribió Suzanne Collins, que es más sombrío y de cierta forma algo desesperanzador. Entonces, bueno, como vemos, a pesar de que dividieron ese final en dos partes, comparado con otras sagas, al menos tuvieron cierta fidelidad y eso es algo que debemos reconocer. Y para entender qué fue lo que la hizo diferente a otras adaptaciones, tenemos que tener en cuenta varios aspectos que analizaremos a continuación. La razón de ese éxito radica en que Suzanne Collins logró combinar entretenimiento con un mensaje mucho más profundo y maduro, ofreciendo una historia que funcionaba en varios niveles y para distintos públicos. Esto mientras otras sagas se centraban en el descubrimiento de identidad, en el romance o en escapar de un laberinto. La historia de Katniss no se trataba de sobrevivir, sino que era una metáfora de cómo un sistema puede controlar a la sociedad a través del miedo y el espectáculo. Y ese trasfondo político y social le dio una profundidad que otras sagas simplemente no tenían. Otro factor que la hizo funcionar mejor que las demás fue su protagonista. Katniss Everdeen no es una heroína perfecta ni idealizada, es fuerte pero también vulnerable, valiente pero llena de miedos, leal pero con muchas contradicciones morales y esto la hacía increíblemente humana y cercana para el público. De forma que comparándola con Tris en Chicago o Thomas en el laberinto, Katniss sobresale por su humanidad, por sus decisiones difíciles y por la forma en que enfrenta la guerra sin convertirse en una superheroína inquebrantable. Además, otro punto a favor es que aquí el romance nunca es el eje central, y esto permitió que la historia tuviera un atractivo mucho más amplio, porque los conflictos políticos, la acción y la crítica social podían brillar sin ser eclipsados por el romance adolescente, algo que sí sucede en sagas como Divergente o Crepúsculo, donde el amor termina siendo el motor de toda la trama. En otras sagas, los cambios exagerados e imperdonables en la narrativa con finales modificados generaron críticas y decepcionaron a muchos fans, como sucedió por ejemplo con la controversial caja en Divergente que no aparecía en los libros y la prueba de fuego que eliminaron por completo en el corredor del laberinto. En cambio, los Juegos del Hambre mantuvo su integridad a pesar de los cambios que ya mencionamos, pero que no afectaron la esencia de la trilogía literaria. Y aparte de todo esto, el símbolo del sinsajo fue adoptado incluso en contextos políticos reales, sobre todo en países donde las dictaduras son al puro estilo del Capitolio lujoso y el pueblo muere de hambre, convirtiendo así a la saga en algo más que entretenimiento y consolidándola como una referencia social y política. Las historias distópicas posteriores, aunque exitosas, tuvieron que medirse con un estándar que Collins ya había establecido, algo así como lo que logró J.K. Rowling en el género de fantasía de magos, por poner un ejemplo. Aunque a decir verdad, la adaptación de los nuevos libros de esta autora no han sido tan exitosas como la trilogía de Katniss, pero de eso hablaré más adelante en otro vídeo.
Cuando pensamos en los Juegos del Hambre, no solo recordamos la historia de Katniss Everdeen corriendo por su vida, los tributos luchando en la arena o los distritos alzándose contra un Capitolio opresivo, sino que recordamos algo mucho más profundo, una saga que logró combinar acción, emoción, crítica social y un mensaje de resistencia que trasciende generaciones. Aquí la fidelidad de las películas al espíritu de los libros es sorprendente. Sí, hubo recortes, ajustes y cambios inevitables, pero el corazón de la saga se mantuvo intacto. Si les soy honesto, hubo cambios que no me agradaron mucho, pero en general pienso que esta fue una buena adaptación en comparación a otras sagas distópicas, haciendo que cualquier espectador, incluso sin haber leído los libros, entienda la magnitud del conflicto y la importancia de la rebelión. Porque más allá de los libros y las películas, Susan Collins a través de Katniss nos enseñó algo que trasciende la ficción, y eso es que la verdadera fuerza no está en ganar las pruebas que se nos presentan en la vida, sino en sobrevivir con el corazón intacto y la mente despierta, lista para cuestionar, resistir y luchar por un mundo lleno de luz. Gracias por ver este análisis. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse activando la campanita de notificaciones y dejar su comentario. A todos los leo y a todos respondo. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.